¿Quieres sumar un punto fácil, versátil y con mucha onda a tus proyectos? Hoy te enseño el punto en B de puntos altos, uno de esos puntos esenciales que transforman cualquier tejido en algo especial. Ideal para prendas livianas, texturas únicas y diseños que respiran creatividad. Quédate que te muestro cómo tejerlo paso a paso. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Vamos a tejer juntas el punto en B de puntos altos, un punto nuevo para nuestra serie de puntos esenciales. Es ideal para crear texturas únicas y livianas, perfectas para proyectos de media estación o para prendas con caída y movimiento. Tal vez te suene familiar al punto en B, pero de puntos medios altos. Pero ojo, aunque se parecen, no son iguales. Este es un poco más alto y se construye de forma diferente. En vez de tejer sobre una cadena, vamos a trabajar 2 veces en el espacio entre puntos, saltándonos uno de por medio. Una pequeña variación que hace toda la diferencia. ¿Lista para empezar? En esta ocasión vamos a trabajar con este hilado verde de grosor medio que nos permitirá así ver bien la textura del punto. Y para tejer utilizaremos este ganchillo de 5 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y una cadena base del tamaño que necesitemos para el proyecto. Este punto se trabaja en múltiplos de A2, más 2 cadenas extra, así que asegúrate de que el número de cadenas sea el correcto. Hagamos unas 18 cadenas, ya que necesito tener 16 puntos para mi muestra de ejemplo. Ajuste el nudo para que deslice sin trabas. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí tenemos hecha la cantidad de puntos y tenemos que hacer 2 extra. Así que tejemos 17 y 18. Y ahora estamos en condiciones de comenzar con la carrera número 1. Para eso vamos a contar desde el ganchillo 4, 2, 3, 4 y en ella vamos a picar y vamos a tejer 2 puntos altos. 1, cierro de a par, cierro de a par y 2, picando en la misma cadena. Cierro 2 y cierro 2. ¿Ven cómo va quedando? Se van formando nuestras B o nuestras V's. Bueno, ahora lo que debo hacer es saltar la próxima cadena, pasar a la siguiente y en ella hacer 2 puntos altos para formar nuestra V. 1, y en la misma cadena 2. Traigo el hilo, me quedan 3 lazadas, cierro de a par, cierro de a par. Esta secuencia la debo de repetir hasta el final, hasta que me queden las últimas 2 cadenas. Así que salto la cadena siguiente, paso a la otra y en ella tejo 2 puntos altos. 1 y 2.
cierro de a par y cierro de a par. Bastante fácil, ¿verdad? ¿Logran ver cómo se van generando las V's? ¿Las ven? Ahí hay una, hay otra, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar hasta el final y nos vemos ahí. Avancé y me quedan sin tejer las últimas 2 cadenas. Debo de saltar la cadena siguiente y tejer un punto alto en la última, en esa. Traigo el hilo, me quedan 3 lazadas, cierro de a par y cierro de a par. Con esto termino la primera carrera y comienzo a vislumbrar esta hermosa trama. Para comenzar con la carrera 2 debemos de tejer 3 cadenas. Esas cadenas cuentan como punto. Ahora, consejo. El patrón del punto dice que para tomar altura debemos hacer 3 cadenas porque estamos trabajando puntos altos, pero queda más estético el borde si hacen solo 2. Ustedes deciden qué más les gusta. Bien, giramos nuestro tejido y debemos de saltar los 2 primeros puntos. ¿Ven ese dibujo bien como está? ¿Ven dónde está la V? Saltamos ese y debemos de tejer en el medio de los 2 puntos altos de la fila anterior, en ese espacio que queda, ¿sí? Hagámoslo entonces. Picamos en el medio de los 2 puntos altos y tejemos 2 puntos altos para formar nuestra V. El primero y en el mismo lugar el segundo. Esta secuencia se va a repetir hasta los últimos 2 puntos. Así que, ¿ven cómo queda? Queda la V nueva en el medio de la V de la fila anterior. Hagamos el siguiente. Saltamos el siguiente punto, el siguiente y llegamos a la mitad de la V de la fila anterior. Picamos en ese espacio y hacemos 2 puntos altos para tejer nuestra V de esta fila. Tejemos el segundo. Perfecto. ¿Sí? ¿Ven cómo va quedando? Vamos a tejer y nos vamos a encontrar en el final. Me faltan por tejer los 2 últimos puntos. Debo de saltar el siguiente, ese, y tejer un punto alto en la tercera cadena del inicio. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Ahí está el punto, ahí están las cadenas. Así que pico en esa cadena y tejo un punto alto. A veces cuesta un poquito, así que ubiquen bien cuál es el punto y cuál es la cadena. Pican en esa cadena, se pueden ayudar con los deditos y hacen el último punto alto. Con esto terminamos la carrera número 2 y estamos en condiciones de tejer la carrera número 3. La carrera número 3 hasta el final, hasta alcanzar el alto que necesitamos para nuestro patrón, es repetir la carrera número 2 tantas veces como sea necesario. Así que hacemos 3 cadenas al aire para tomar altura, giramos nuestro tejido, saltamos el primer punto, saltamos el segundo y llegamos a la V. Picamos en el medio de esos 2 y tejemos 2 puntos altos. 1 y en el mismo lugar 2.
Con esto hicimos nuestra primera V. Y así hasta el final. Saltamos S, llegamos al medio de la siguiente V, picamos en ese espacio, perdón que no tomé la lazada, ahí va, y tejemos 2 puntos altos. 1 y en el mismo lugar 2. No es difícil, ¿verdad? De ahora en más es repetir y repetir esta construcción. ¿Ven qué bonito que queda? Así que vamos a avanzar, así logramos tomar altura y les muestro cómo queda. Bien, acá tejí unas cuantas carreras más para que ustedes vean cómo queda el punto. Este punto tiene un montón de posibilidades y saben cuándo y cómo usarlo. Por ejemplo, es ideal si buscas una textura liviana, con mucha caída, perfecta por ejemplo para blusas, para chales o accesorios de media estación, como el otoño. Recuerda mantener siempre la misma tensión y presta atención al espacio donde insertas la aguja para lograr una trama prolija y pareja. Y si quieres un resultado bien fresco, elige hilos finos de algodón, por ejemplo, como la línea círculo, la línea círculo, que es súper liviana para cosas de primavera, viene muy bien. Este punto es ideal para eso. Así que súmalo a tu repertorio y vas a ver cómo se transforma en uno de tus puntos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este nuevo punto. Me encantaría ver cómo lo incorporan en sus tejidos, así que si se animan a probarlo, etiquétenme en redes para que no me lo pierda. Si tienen dudas o quieren dejarme alguna sugerencia, los leo con gusto en los comentarios. Y no se olviden de darse una vuelta por mi blog en Ko-fi, donde van a encontrar contenido extra y muchos consejos. Si valoran lo que comparto y quieren apoyar mi trabajo, pueden invitarme a un cafecito. Todos los enlaces están en la descripción del video. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo tutorial. Y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.